Sean bienvenidos al primer episodio de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento de Santos de Sion. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que el año pasado, cuando toda mi familia se enfermó, nos enviaron comentarios, nos escribieron mensajes, oraron por nosotros. Muchas gracias. Lamentamos no haber podido contestar estos mensajes de forma individual, pero quería usar este medio para hacerlo. Durante ese tiempo, mi esposa y yo sentimos que era muy importante dedicar un poco más de tiempo a nuestra familia y luego recibí el llamamiento de obispo, un llamamiento del cual estoy aprendiendo mucho. Pero nuevamente aquí estamos para comenzar el curso de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento y esperamos durante todo este año aprender juntos principios, doctrinas, un poco de historia con respecto a este hermoso libro. El día de hoy vamos a estudiar Génesis 28 al 33 con el título según el manual de Ven, Sígueme, Ciertamente Jehová está en este lugar. Así que comencemos. Génesis capítulo 28. Vamos a continuar el día de hoy hablando de Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham. En la clase pasada ustedes aprendieron de forma individual o familiar en el curso de Ven, Sígueme, que en el último capítulo en Génesis 27 que vieron, Rebeca ayuda a su hijo Jacob a suplantar a su hermano Esaú a fin de que reciba la bendición de la primogenitura. Esto no le gustó para nada a Esaú y dice la escritura que al no haber recibido esta bendición, él aborrece a su hermano. Llega tal el enojo que él promete asesinar a su hermano después de la muerte de Isaac. Así que su madre Rebeca le dice: tú vas a ir con mi hermano, con tu tío, a las tierras de Mesopotamia y allí te vas a quedar hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Así que esta es una de las primeras razones por la cual va a realizar Jacob este viaje. Dice que Isaac llama a Jacob y lo bendijo. Me encanta esta parte porque aquí Isaac está dando la razón a su esposa. Este es un ejemplo a veces cuando nosotros como padres o como líderes en donde nos damos cuenta que nuestras esposas tienen la razón. En este versículo podemos ver que Isaac se da cuenta que Rebeca tenía la razón. Ellos, especialmente Rebeca, cuando nacieron sus dos hijos, había recibido la revelación de que su hijo menor, Jacob, presidiría sobre su hermano Esaú. Rebeca ayudó a su hijo a realizar esta suplantación porque ella quería que se cumpliese la promesa del Señor. E Isaac, al darse cuenta de esto, él se da cuenta que lo correcto es bendecir a su hijo Jacob, de tal forma que este capítulo en el versículo 1 comienza con la bendición, es decir, reconfirma la bendición que se había dado sobre la bendición de la primogenitura y le dice: tú te vas a ir a la tierra de tu mamá, ¿no? Vas a ir a las tierras de Mesopotamia, porque no queremos que tú tomes esposa de entre los cananeos. Entonces, este viaje tiene dos razones. La primera razón es llevarlo lejos para que su hermano no le haga daño, y la segunda razón es para que Jacob, encuentre una esposa. Así que va a realizar este viaje, y dice el versículo 3 que en esta bendición Isaac le dice lo siguiente: y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham. Me encanta esta escritura, porque la idea o el propósito de Isaac, y si nos ponemos en el lugar de Isaac, se está separando de su hijo, y vamos a ver que esta separación va a tomar un poco más de 20 años. Entonces, no es un tiempo corto, es un tiempo largo, pero el Señor dice: espero que el Señor te bendiga y que te dé la bendición de Abraham. Me encanta esto porque a veces pensamos que la bendición que recibió Jacob, que recibió su padre Isaac, vinieron automáticamente porque Abraham había recibido esta bendición. Y no es así. En el Antiguo Testamento lo que estamos aprendiendo es que cada uno de ellos tiene que elegir entrar en el convenio del Señor. Actualmente también nosotros tenemos que elegir. El ser parte del pueblo del convenio no es algo automático. No es porque mi padre o mis papás ya están sellados y yo nací, ¿no?, en este vínculo, que yo ya soy parte del pueblo del convenio. Es verdad, nacemos dentro del convenio, pero tenemos que individualmente aceptar el convenio del Señor. Nosotros, los jóvenes, nuestros hijos, no pueden vivir del testimonio prestado de nuestros padres. Llega un momento crucial en donde ellos necesitan aprender a convertirse ellos mismos al Señor y a tener un testimonio de sí mismo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy con Jacob. Jacob va a realizar no solamente un viaje físico, sino también un viaje espiritual. En este viaje ida y vuelta que va a realizar, que va a tomar un poco más de 20 años, él va a lograr convertirse al Señor y él va a elegir no solamente confiar en el Señor,
sino que el Señor le va a dar a él la promesa que se les dio a Abraham y que se le dio a su padre Isaac. Si hay algo que quiero que aprendan en este día, es que elijan entrar en el convenio del Señor. Muchas veces el Señor nos invita a entrar en este convenio, y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar este convenio, decidir por nosotros mismos entrar en el convenio del Señor. Hay tantas voces en el mundo que atraen nuestra atención, que requieren nuestro tiempo, pero lo importante y crucial para nosotros es aceptar y entrar en el convenio del Señor, para así recibir las mismas bendiciones que recibió Abraham, Isaac y Jacob, que vamos a aprender el día de hoy. Así que realiza este viaje, ¿no? Realiza este viaje hacia la tierra de Padán Aram, que actualmente los estudiosos bíblicos consideran que es la misma ciudad que Aram. Entonces, cada vez que pensemos en Padán Aram, es el mismo que Aram, porque estos capítulos de Génesis son los únicos que mencionan a Padán Aram. Así que, si avanzamos más adelante, dice en los siguientes versículos, en el 6, en el 7 y en el 8, que Esaú se da cuenta que a sus padres no le agradaban nada que él haya tomado esposa de entre los cananeos. Así que dice en el versículo 9 que Esaú decide tomar esposas de entre las hijas de Ismael. Recuerden que Ismael es el otro hijo que había tenido Abraham, ¿no? Así que aquí vemos cómo Esaú trata de mitigar un poco el daño que había ocasionado a sus padres y dice, bueno, voy a tomar ahora de las esposas de Ismael y ya no de entre las cananeas. Dice en el versículo 10 que comienza el viaje y sale Jacob de Berseba y se fue a Harán. Recuerden que Berseba está en las tierras de Canaán y ahora se dirige hacia Harán o Padán Aram en las tierras de Mesopotamia, como lo pueden ver en el mapa. Y a partir del versículo 11 vamos a ver una hermosa experiencia en donde Jacob tiene un sueño, una visión del Señor. Dice en el versículo 11, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es interesante saber que en este lugar, en donde actualmente se cree que estuvo Jacob, hay muchas piedras. Es decir, si uno va a este lugar encuentra muchas piedras y dice que Jacob agarra una de estas piedras y las utiliza de almohada. Algo que no es muy cómodo, ¿verdad? Dice en el versículo 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y en el versículo 15 me encanta este versículo, porque aquí el Señor no solamente le está hablando a Jacob, sino que también nos puede hablar a todos nosotros cuando entramos en el convenio del Señor. Dice lo siguiente, y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Qué hermosa experiencia es la que está teniendo Jacob. Aquí tenemos que Jacob está en un desierto, está acostado en una dura piedra como almohada, y él tiene una hermosa experiencia espiritual. A veces en nuestra vida también, nosotros nos sentimos en un desierto espiritual. Sentimos que estamos acostados sobre piedras. Y es en esos lugares menos esperados que recibimos las revelaciones del Señor. Recordemos a José Smith en la cárcel de Liberty, en unas circunstancias muy pero muy difíciles, pero recibió grandes verdades en esta cárcel y hermosas revelaciones. Así que tenemos lo mismo con Jacob. Él se sorprende de tener una experiencia espiritual en un desierto. Es muy probable también que él haya pensado y haya dicho, estoy lejos de mi casa en donde están nuestros lugares de adoración, pero aquí el Señor me está revelando y me está invitando a entrar a su convenio del Señor. Con respecto al sueño, hay muchas interpretaciones que nosotros podemos sacar. La primera interpretación y la más literal de las Escrituras es que Jacob está viendo esta escalera que une la tierra con el cielo. Y lo que él está viendo es que los ángeles suben y que los ángeles bajan. Él está aprendiendo acerca de la ministración de ángeles. Nosotros como miembros de la iglesia creemos en esto, que los ángeles nos ministran. De hecho, me encanta el discurso del Elder Ox, que dice que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estos jóvenes poseedores del sacerdocio arónico, que tienen las llaves del ministerio de ángeles, nos abren estas bendiciones a nosotros y nos permiten a nosotros recibir la protección del ministerio de ángeles. Como en una ocasión lo dijo el Elder Holland, hay ángeles visibles, invisibles, pero nos están cuidando día y noche. Así que lo que Jacob está aprendiendo de forma inicial
es que el Señor lo cuida a él a través de mensajeros celestiales, que estos mensajeros celestiales vienen y bajan a la tierra, siempre y continuamente, que el Señor no es un ser distante, que el Señor está preocupado por la humanidad, y especialmente por Jacob, que es parte de este pueblo del convenio. Van a ver que Jacob tiene muchas apariciones con mensajeros celestiales, porque él sabe que el Señor está con él y que Él le protege. Y eso es gracias a que Él envía a sus mensajeros celestiales. Y actualmente lo hace. Envía a sus ángeles que nos cuidan y nos protegen. Qué hermosa lección es aprender eso. El cielo no está lejos de nosotros. El Señor está al tanto de nuestras necesidades y escucha nuestras oraciones. Ahora, con respecto a otras interpretaciones, sobre todo en la iglesia, quiero hablar primero lo que dijo José Smith con respecto a esta interpretación. Él dijo: Pablo ascendió al tercer cielo y pudo entender los tres escalones principales de la escalera de Jacob, las glorias o reinos celestial, terrestre y celestial. Así que tenemos que José Smith está enseñando que esta escalera de Jacob tiene tres peldaños que simbolizan los grados de gloria. Es decir, lo que José Smith, o la forma en que él ve esta escalera, es que representan los distintos niveles de santidad. Todos nosotros sabemos que actualmente vivimos en un mundo celestial. Sin embargo, el Señor nos invita a ser parte de su pueblo. Cuando nosotros nos bautizamos, dejamos el mundo atrás, dejamos esta gloria celestial porque hacemos convenios y ahora ingresamos a vivir en una ley celestial. ¿Qué es lo que el Señor espera? ¿Qué es lo que quería Jehová, o qué es lo que quería el Señor acerca de Jacob? Que él subiera por esta escalera y que él pudiera entrar en la presencia del Señor. Ahora, hay una interpretación que lo usamos muy a menudo, dado por el elder Mario G. Rodney, y voy a leerlo y también lo encuentran en el manual de Ven Sígueme. Él dijo lo siguiente con respecto a esta visión. Jacob se dio cuenta de que los convenios que había hecho con el Señor representaban los peldaños de la escalera, y que tendría que ascender por ella a fin de obtener las bendiciones prometidas, bendiciones que le permitirían entrar al cielo y asociarse con el Señor. Para nosotros los templos son lo que Betel fue para Jacob. Qué hermosa enseñanza tenemos aquí del presidente Marion G. Rowney, quien fue consejero de la primera presidencia hace años atrás. Él nos está diciendo que la escalera representan todos los convenios que hacemos y que estos convenios tienen como propósito regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. De hecho, actualmente el presidente Nelson, desde que entró a presidir la iglesia, él menciona mucho sobre la senda del convenio. Así que es importante que nosotros aprendamos de Abraham, de Isaac y Jacob, y aprendamos que ellos entraron al convenio porque desearon, porque buscaron estas bendiciones. El Señor actualmente quizás no nos dé esta misma visión que tuvo Jacob, pero sí nos invita a subir por esta escalera de los convenios, esta escalera de la santidad, como diría José Smith, y ascender, para entrar algún día a la presencia del Señor. Así que recuerden, el año pasado aprendieron con José Smith que el propósito de los templos era que las personas algún día entraran a la presencia del Señor y vieran al Señor. Es lo que le está diciendo Jacob. Yo necesito que tú vengas y me conozcas, que entres a mi presencia, pero para eso tienes que subir por esta escalera, tienes que hacer convenios conmigo y tienes que guardarlos. ¡Qué hermosa experiencia! Y luego, en el versículo 17 dice: este lugar es la casa del Dios y la puerta del cielo. ¿Y qué es lo que hace después en el versículo 18? Tomó una piedra, ¿no? Y dice: y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó a este lugar, que antiguamente se llamaba Luz, porque Jacob iba caminando por el desierto y llegó a esta ciudad llamada Luz, pero después de esta hermosa experiencia espiritual, él llama a este lugar Betel, que significa la casa del Señor. Por eso que este lugar Betel para nosotros son los templos modernos, porque hacemos convenios que nos permiten algún día entrar a la presencia de Dios y ver al Señor cara a cara. Y también me encanta esta parte en donde él pone una piedra, porque en esa época era muy común que cuando alguien quería hacer ver que allí estaba la presencia de una deidad, erigía una piedra. Y aquí Jacob está erigiendo una piedra para que todo aquel que pase, todos los cananeos que pasen, sepan que allí está la presencia de una deidad. Me encanta eso porque es algo hermoso. Y ustedes van a ver que más adelante él va a erigir otras piedras, ¿no? Porque es algo muy cananeo, es algo parte de su cultura. Y él va a decir que Jehová es el único Dios de toda la tierra. Porque hay muchos dioses en ese entonces, pero él va a conocer al Dios verdadero. Nosotros también tenemos que atravesar esta travesía espiritual. Hay tantos dioses en el mundo. Quizás ya no se llamen Baal o tengan otros nombres como antiguamente, pero a veces hay el dios del materialismo, el dios de la moda, el dios de los videojuegos.
que nos llaman la atención y que nos hacen alejarnos del verdadero Dios, que es el Jehová del Antiguo Testamento. Así que escojamos al verdadero Dios y hagamos convenios con Él, como lo hizo Jacob. Y para terminar este capítulo 28, quiero invitarles que hagan lo que dice el manual de Ben Sígueme. Dice que cada vez que ahora canten el himno más cerca a Dios de ti, sepan de que este himno fue inspirado en este sueño que tuvo Jacob, en esta hermosa experiencia de esta escalera que él vio. Yo quiero leer, por ejemplo, la estrofa 2 y la estrofa 3. Y ustedes vean cómo es que es como si estuviera hablándonos Jacob. Dice, aunque errante voy, en soledad, cúbreme tu amor y tu bondad. Aún soñaré estar cerca del santo hogar, más cerca a Dios de ti, cerca de ti. Recuerden que Jacob andaba errante, y nosotros también andamos errantes en esta travesía mortal. Pero podemos conocer al Señor. El Señor puede estar, hermanos y hermanas, en lugares inesperados. Dice la estrofa 3, la senda hallaré, que al cielo va, en ella tu bondad me sostendrá, y ángeles habrá que me conducirán, más cerca a Dios de ti, cerca de ti. Él aprende que hay una senda, que es la senda del convenio, y que los ángeles nos ayudan y que nos ministran, porque ellos desean que nosotros entremos a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¡Qué hermoso himno! Y en la cuarta estrofa dice, y luego al despertar te alabaré, humilde un altar te elevaré. Allí mi corazón dirá su oración, más cerca a Dios de ti, cerca de ti. Porque eso es lo que hizo Jacob. Erigió una piedra, para que las personas sepan que allí estaba la presencia de una deidad. Pero no solamente una deidad, sino la única y la verdadera deidad. También nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que erigir nuestro propio altar espiritual y hacer ver a las personas que nosotros creemos en el Dios verdadero y en las bendiciones que Él nos ha dado. Así que qué hermoso himno. Yo les invito a que ahora, a partir de ahora, cuando cantemos este himno, pensemos en Jacob y en esta hermosa experiencia y también nos veamos a nosotros mismos subiendo por esta escalera para entrar a la presencia del Señor. Ahora sí, pasemos al capítulo 29. El capítulo 29 es una hermosa historia de amor porque vamos a ver que ya llega Jacob a la tierra de Aram y va a conocer a su prima Raquel. En el versículo 10 leemos, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y luego en el 11 dice, y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Qué hermosa experiencia de amor, porque Jacob, al ver a Raquel, porque dice en la escritura que era de hermosa apariencia, él se enamora, lo que llamaríamos como un amor a primera vista. Y él, lo primero que hace es servir. Me encanta esto, porque todas las personas deben aprender que el servicio es parte importante, no solamente en el cortejo, como lo está haciendo Jacob, sino también el servicio es algo fundamental en nuestras relaciones matrimoniales. Si hay algo que tenemos que aprender, por ejemplo, nosotros como varones, es que tenemos que servir a nuestra esposa, que nosotros debemos ser como Jacob, que remueve la piedra y da de beber al rebaño de Raquel. Qué hermosa experiencia de servicio. De hecho, yo creo que esta es la razón por la que Rebeca amaba tanto a su hijo Jacob, porque dice la escritura que Jacob era un hombre íntegro, completo, calmado, es decir, que se dedicaba al cuidado o al estilo de un pastor. En cambio, Esaú era una persona más errante que le gustaba cazar. Y vemos que ya había desarrollado estas cualidades de servicio. Y si algo tenemos que aprender es ser serviciales como lo fue Jacob. Luego, me encanta también otra de las cosas que vemos. En el versículo 18, después de que ya Jacob se presenta ante su tío Labán y le da la bienvenida, dice que el versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, ¿a quién? A su tío, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Me encanta también esta escritura, porque aquí vemos que Jacob está dispuesto a servir 7 años. Y así debe ser nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en nuestras relaciones matrimoniales. Estamos para servir al Señor, para servir a nuestro cónyuge. Y aquí vemos también cómo es que Jacob sirve. Jacob sirve con tanto amor que dice que a él no le parecieron 7 años porque amaba a Raquel. Le parecieron años muy cortos. Y así debe ser también, hermanos y hermanas, nuestro servicio en la iglesia, cuando lo hacemos con buen ánimo, con buena disposición, porque amamos la obra del Señor. Vamos a sentir ese espíritu que sintió Jacob, que estamos sirviendo al Señor, pero que los años pasan volando, porque lo hacemos con un buen ánimo.
esta es otra de las cosas que aprendemos de Jacob. Él servía al Señor y sirvió a su tío Labán, pero lo hizo con buen ánimo. Y en el versículo 25 vamos a aprender otra lección, porque ya sabemos qué es lo que hace su tío. Este hombre, Labán, era un hombre muy astuto, avaro, y lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces, este tío Labán va a engañar a Jacob, porque él trabaja 7 años, llega a la boda, y ¿qué dice el versículo 25? Dice, y le dijo a su tío, Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Es decir, Jacob se sentía molesto por esto, ¿no? Yo creo que todos nos sentiríamos molestos. Y es muy probable, ¿no? Por la cultura, que en el día en que se hayan casado, ustedes dirán, pero ¿cómo no se dio cuenta que era Lea? Como dice el manual de instituto, en esta cultura, era cuando se casaban generalmente se cubrían con el velo, y a veces era muy oscuro cuando se consumaba el matrimonio. Entonces, es muy probable que Lea haya sabido que su padre le haya dicho no acerca de lo que iban a hacer, y que Jacob no se haya dado cuenta bajo estas circunstancias hasta al siguiente día o hasta que amaneció. Y luego Labán le dice, bueno, Jacob, yo te voy a dar a mi hija, Raquel, pero tienes que servirme 7 años más. Sin embargo, durante esta semana, porque la tradición aramea decía que tenía que cumplir esta festividad para la esposa 7 días, y ya después de los 7 días de celebración que le correspondía a Lea, ya podía tomar a su hermana Raquel. Así que Jacob dice que hace esto, acepta esto. Y después de 8 días vemos que hay otra boda, ¿no? Porque se casa con Raquel, toma a Raquel. Y él sirve a su tío Labán por otros 7 años más. Y vemos cómo es que Jacob es paciente. Hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual y en el servicio del Señor requiere mucha paciencia como lo tenía Jacob. Y también recordemos la regla de oro. No tratemos a los demás como no queremos que nos traten, sino hagamos lo que nosotros esperamos que las personas nos hagan a nosotros. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Debemos ser honestos en nuestros tratos con los demás y no como este hombre Labán, quien no fue honesto con su trato cuando estaba con Jacob, quien era su sobrino. Así que vemos a este hombre que no le importa la familia, ¿no? Lo que le importa es obtener riqueza, una persona avara y codiciosa. Y luego vemos, ya tenemos aquí las dos esposas que tiene Jacob. Tenemos a Lea y tenemos a Raquel. Sin embargo, cada una de estas esposas tiene sus propios retos y dificultades como todos nosotros lo tenemos. Raquel tenía la bendición de ser amada, por su esposo. Sin embargo, ella no podía tener hijos porque era estéril. Esa era la dificultad que ella afrontaba. Lea, sin embargo, Lea no era tan amada por Jacob. Dice la escritura en el versículo 31 que era menospreciada. Sin embargo, esta palabra en hebrea no significa menospreciar, rechazada, sino significa menos amada. Es decir, Jacob amaba a Lea, pero no la amaba tanto como amaba a Raquel. Entonces vemos a dos hermanas y las esposas de Jacob que tenían sus propias luchas espirituales y sus propias luchas aquí en la tierra, como también nosotros lo tenemos. Todos nosotros tenemos nuestras propias luchas y a veces nuestras dificultades y nuestras pruebas son distintas. Pero vamos a ver cómo el Señor manifiesta su amor y su bondad tanto a Lea como a Raquel. Vamos a leer algunos versículos que nos dan a entender la importancia que eran los nombres en esa época y cómo es que Lea usaba sus nombres para alabar al Señor. De hecho, también Raquel lo hace. Pero vamos a leer solamente algunos versículos y ya todos los demás ustedes lo pueden hacer en su estudio individual. Dice en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada o menos amada, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y dice que concibió Lea y dio a luz a su primer hijo y le llamó Rubén. Y dijo esto porque ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. De hecho, el nombre Rubén significa mira, un hijo. Es decir, le está diciendo a Jacob, mira, un hijo. Sin embargo, también está diciendo, Lea, lo que quiere dar a entender a través del nombre de su hijo es que quien ha mirado es el Señor a Lea. La ha mirado sus pruebas, y por eso le ha bendecido con un hijo. El nombre Rubén simbolizaba para ella eso, reconocer al Señor. Luego, en el versículo 33 dice que otra vez concibió otro hijo, tuvo otro hijo que se llamó Simeón. Y esta vez dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. ¿Por qué? Porque Simeón significa oír, y lo que está diciéndole aquí es, ¿quién me oyó? ¿Jacob? No, fue Jehová el que oyó mi oración. Y dice en el versículo 34 que tuvo otro hijo que llamó Leví, y este nombre Leví significa
juntado, prometido. Es muy probable que Lea en esta ocasión haya dicho, bueno, voy a ponerle el nombre de mi hijo porque este hijo, este tercer hijo, va a unir más a mi esposo Jacob a mí y va a hacer que él me ame tal como ama a Raquel, porque entre hermanas sentían celos por el amor de Jacob. Y dice que otra vez tuvo un cuarto hijo. Y su cuarto hijo se llamó Judá, que significa alabanza. En el versículo 35 dijo, esta vez alabaré a Jehová. Entonces, estos nombres, generalmente, si ustedes ven, estos 4 nombres, 3 se enfocan exclusivamente en Jehová. El primero en reconocer que Jehová mira nuestra aflicción. El segundo es para reconocer que Jehová oye y escucha nuestras oraciones cuando nosotros sentimos aflicciones. El tercero es porque reconocemos que el Señor nos bendice en estas pruebas, porque trata de unir nuestras familias, aunque a veces sintamos nosotros que nuestras relaciones no funcionan como deberían. Y último, el nombre de Judá menciona una alabanza al Señor. Aún a pesar de las dificultades, ella quería alabar al Señor a través del nombre de su hijo. Más allá actualmente de las etimologías de nuestros nombres, más allá de lo que pueda significar nuestros nombres actualmente, lo que sí podemos hacer es tomar el nombre del Señor en nosotros. Y nosotros ser verdaderamente testigos del Señor en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Y luego en el capítulo 30 de Génesis vemos cómo es que Raquel tiene ciertos celos, no, celos de su hermana, porque ella está teniendo hijos, el Señor está escuchando su oración y ella siente que en medio de su prueba el Señor no le escucha. Y eso es muy importante también para nosotros, porque tenemos que ser pacientes a veces con nuestras propias aflicciones personales. Y de hecho lo que vemos aquí es que Jacob es una persona como nosotros. Me encanta el libro del Antiguo Testamento porque nos muestra a los profetas de la antigüedad, a los patriarcas, con sus debilidades, con sus pruebas, y no trata de ocultarlos, ¿no? Sino que nos muestra qué misericordioso es el Señor con ellos. Jacob, recuerden, tenía problemas con su hermano. Esa es la razón por la que se mudó a Mesopotamia, en la tierra de Aram. Sus padres habían tenido diferencia de opiniones con respecto a quién debía recibir la bendición de la primogenitura. Y ahora tiene una familia en donde sus 2 esposas tienen celos continuamente y luchan por su amor. Entonces vemos que no es una familia perfecta, no es una familia sin pruebas y sin retos. Sin embargo, vamos a ver cómo es que el Señor bendice a Raquel, su esposa, bendice a Lea, su esposa, y también le bendice a él. Porque esto debe ser una lección que aunque nuestras familias no sean perfectas, porque créanme, que yo no tengo una familia perfecta y no soy un esposo perfecto, ni nadie lo es. El Señor se vale de nosotros y el Señor trata de ayudarnos en nuestras imperfecciones, trata de mejorar nuestras relaciones familiares, como ayudó a Jacob con su familia. Luego vamos a ver un poco cómo es que nacen los demás hijos. Ya vimos, y lo pueden ver en el cuadro, que le añadió a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Y ahora como Raquel siente de que no tiene hijos, ¿no? Y se siente un poco celosa de su hermana, le dice a Jacob que tome a su sierva Bila para que él le dé a luz a hijos, pero esos hijos no iban a ser de Bila, sino que le iban a pertenecer a Raquel. Entonces, lo que para nosotros puede ser una madre sustituta es lo que está sucediendo en este momento. Bilha ha dado a luz un hijo, pero ese hijo le pertenece a Raquel, y el nombre que le pone otra vez reconoce al Señor. Luego le da a Bilha, su sierva, otro hijo, a Raquel y a Jacob, que es Neftali. Luego cuando Lea se da cuenta de que su hermana está dando a luz hijos, ¿no? A través de su sierva, también le dice a Jacob, toma a mi sierva Silpa, para que ella pueda darme más hijos a mí o a nosotros. Y le da a Gad y también le da otro hijo que es Aser. Luego de esto, pasa una experiencia interesante. En el versículo 14, lo voy a leer, dice, fue Rubén, en el tiempo de la siega de los trigos, halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ya sabemos qué es lo que dice Lea a Raquel, ¿no? A su hermana, yo no te voy a dar estas mandrágoras porque me las trajo mi hijo. Y Raquel le dice, si tú me das estas mandrágoras, yo voy a dejar que mi esposo duerma contigo, es decir, que Jacob duerma contigo. Es muy probable que Jacob haya tenido o duerma en la tienda de Raquel y no tanto en la tienda de Lea. Y esa haya sido la razón por la que se hace este ofrecimiento a Lea. ¿Y qué sucede? Lea acepta, da las mandrágoras a Raquel y en versículo 16, cuando ve a Jacob que le dice, he aquí te he alquilado por las mandrágoras, es decir, ven a mi tienda porque ya te alquilé, ¿no? Entonces Jacob va, obviamente, y se queda con Lea. ¿Pero por qué era tan importante para Raquel las mandrágoras? Porque las mandrágoras en ese entonces se creían que ayudaban mucho a la fertilidad, y lo que Raquel quería era tener un hijo de ella.
El Señor ya la había bendecido con 2 hijos a través de su sierva, sin embargo, ella aún añoraba estar embarazada y darle a luz hijos a su esposo Jacob, a quien amaba ella también. Y dice que Lea, después de esto, da a luz otra vez y da a luz a Isaacar, a Zabulón, y después da a luz a una hija llamada Dina. Y dice el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Pasaron 13 años, en donde Raquel no pudo tener hijos. Y a veces así son con nuestras pruebas. Hermanos y hermanas, a veces quisiéramos que nuestras pruebas fueran respondidas por el Señor, o que nuestras oraciones fueran respondidas por el Señor en medio de nuestras pruebas, en nuestro tiempo. Pero el Señor tiene otros tiempos a veces para nosotros. Y eso es lo que vemos aquí en Raquel. Raquel no esperó 1 año, 2 años, esperó 13 años para que el Señor le permitiera a ella, tener y dar a luz un hijo. Y dice en el versículo 24 que llamó a su hijo José. Así que vemos cómo es que han nacido todos estos hijos. Y más adelante Raquel va a dar a luz a un último hijo que va a ser Benjamín. Y después de este acontecimiento, ya Jacob ya tiene una familia numerosa, tiene 11 hijos hasta este momento, 12 con Dina. Y él lo que desea es independizarse de Labán. Ya conoce más a Labán y sabe que con Labán no va a prosperar. Y de hecho, cuando él se fue de camino hasta esta ciudad donde él vive, en Mesopotamia, era solamente un viaje temporal. No, era para tomar esposa y huir de la amargura o del rencor de su hermano. Y él dijo, bueno, ya tengo que independizarme. Y ya le dice a Labán, ¿no? Y Labán le convence y le dice, quédate más. Y Jacob aprovecha esta oportunidad porque Jacob no quiere irse con las manos vacías. Él quiere tener sus propios rebaños. Él quiere tener sus propios siervos. Entonces él decide y hace un trato con Labán. Y ustedes pueden leer de esta experiencia que les estoy diciendo a partir del versículo 27 hacia adelante. Entonces Jacob hace un trato con Labán y le dice, todas las ovejas que son manchadas o que tienen alguna mancha, todas esas ovejas van a ser mías. Ese es el salario que yo quiero que tú me des. Labán obviamente acepta. ¿Por qué? Porque en ese entonces era más común que haya ovejas blancas a que nacieran ovejas manchadas. Entonces Labán dijo, y como era un hombre avaro, dijo, bueno, este es un trato que me conviene mucho. Porque generalmente las ovejas son blancas. Y él acepta. Y luego manda a sus hijos, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 35, que separen todas las ovejas manchadas y que le dejen a Jacob puras ovejas blancas, ¿no? Para que vean qué tan avaro era, ¿no? O tienen aquí un suegro que no aprecia para nada a Jacob. Quita todas las ovejas manchadas y lo deja con puras ovejas blancas para que Jacob comience de cero. Y aquí vemos cómo es que Jacob tenía la fe en el Señor y en las promesas del Señor porque porque el Señor le había invitado en el convenio y le había hablado y le había dicho, te protegeré, te bendeciré, te ayudaré, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y cómo nacieron ovejas manchadas, no? Dice que él usó unas varas descortezadas y estas varas las ponía en el momento en que estas ovejas gestaban. Y eso hacía que las ovejas blancas tuvieran hijos o crías que fueran ovejas manchadas, ¿no? Porque en esa creencia, en la superstición de esa época, decía que lo que ven influye mucho en las crías que iban a tener las ovejas. Así que dice que todas las crías que daban estas ovejas blancas eran manchadas. Y en el versículo 43 dice, y prosperó el hombre muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, camellos y asnos. Ya el Señor le está bendiciendo, porque Jacob va a tener que salir de este lugar. Ya le dio hijos, ya le dio esposa, y ahora le está dando las riquezas suficientes para que él pueda regresar a la tierra de Canaán. Esto obviamente no le gustó para nada a Labán. Y ustedes quizás pueden pensar, las mandrágoras, en el caso de Raquel, fueron la razón para que ella tuviera fertilidad, o las varas descortezadas fue la razón por la que las ovejas influyeron y tuvieron crías. Cuando nosotros nos vamos al versículo 31, nos damos cuenta que Jacob les cuenta una experiencia a sus esposas y les dice que es el Señor quien a través de su poder manifiesta estas cosas. Fue el poder del Señor y no las mandrágoras que Raquel pudo dar a luz a su hijo José, y fue el Señor, y no necesariamente estas varas descortezadas, que hizo que Jacob prosperara y que estas ovejas blancas tuvieran crías manchadas. Así, hermanos y hermanas, a veces debemos ser nosotros en la vida. Debemos confiar en el poder del Señor. A veces las circunstancias nos pueden ver puras ovejas blancas y podemos sentir que el Señor no nos escucha, no nos bendice. Pero si tenemos fe en el Señor, en los convenios que hemos hecho, y ejercemos esa fe como lo hizo Jacob,
Él va a hacer que de la nada, de lo que no veíamos, el Señor nos haga prosperar muchísimo como lo hizo Jacob. Recuerden que estos relatos están aquí para invitarnos a hacer convenios con el Señor y para invitarnos a confiar en el Dios Todopoderoso y que Él está dispuesto a bendecirnos. Y también, a veces en la vida vamos a sentir que las personas que nos rodean no nos tratan justamente, como Labán no trató justamente a Jacob. Pero si tenemos al Señor de nuestro lado, eso no importa, porque Él nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a hacer prosperar. Ahora sí, en el capítulo 31 vemos cómo es que una vez que Jacob ya ha prosperado mucho, dice que escucha a los hijos de Labán decir lo siguiente: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Es decir, estaban acusando a Jacob de ser una persona avara, algo así como era su padre, es lo que le estaban diciendo. Y dice que en el versículo 2, que Jacob se da cuenta que su suegro ya no lo miraba como antes. Es muy probable que esta vez haya notado algunos celos en Labán o haya notado cierto recelo que ya no hacía apropiado convivir. Yo creo que el Señor sabía de esto. Él sabía que si Jacob se quedaba, porque él conoce todas las cosas, si él se quedaba en este lugar, no iba a cumplir con lo que el Señor tenía planeado para él. Así que dice el versículo 3: Jehová dijo a Jacob: vuélvete a tu tierra, de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Qué es lo que hace Jacob? Va, llama a sus esposas. Y me encanta esta parte porque a veces dicen que vivían en una cultura machista. Pero más allá de que veamos estas cosas como la dote, ¿no? La dote que pagó Jacob para tener a sus esposas, que eran los años de servicio que él dio, o más allá de las siervas que eran esclavas, la sierva tanto de Lea como de Raquel, más allá de estas cosas, aquí tenemos a Jacob que escucha a sus esposas, porque les llama y les dice: el Señor me ha dicho esto, 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 y he notado que es tu padre, ¿no? Que su padre de ellas, que es su suegro, ahora ya le mira diferente. Y sus esposas también dicen con fe: haz lo que el Señor ha dicho, vámonos de aquí. Entonces, aquí hasta este momento podemos aprender otra lección. A veces el Señor nos puede decir: haz esto, pero nosotros nos sentimos cómodos a veces y decimos: no, aquí estoy bien en donde estoy. Y no hacemos lo que el Señor nos dice. El mudarse nuevamente con una familia numerosa, con tantas ovejas y con siervos que había tenido Jacob durante estos años, no era algo fácil. Sin embargo, él confiaba en el Señor y tampoco ya no se sentía tan cómodo, y dijo: voy a obedecer al Señor. Y si ustedes leen Raquel y Lea, después de escuchar esto, dicen: y ya no tenemos heredad. Porque cuando un hombre en ese entonces servía y daba una dote, esta dote le pertenecía a las hijas de Raquel y Lea. Sin embargo, Raquel y Lea sentían que su padre nunca les había dado esa dote, es decir, estos 7 años de servicio. Y de hecho, la dote a veces era entre 3 a 4 años de servicio, pero Jacob dio 7 años, algo más allá de una dote común, no era una dote común. Y aparte, estas cosas, estas riquezas que le pertenecían a las esposas, su padre no le había dado. Y esa es la razón que en el versículo 15 dice Raquel y Lea: nuestro padre es tan avaro que nos ha vendido. ¿Por qué? Porque no nos ha dado dote. Todo lo que ha pagado Jacob es para él. Y así no funcionaban los matrimonios en ese entonces. Esas uniones no eran así. La dote era exclusivamente para la seguridad de la esposa, y ellas como esposas no habían recibido nada del servicio de estos 14 años en donde sirvió Jacob por sus hijas. Lo que tiene ahora es después de estos 14 años, porque Jacob sirvió después 6 años más, 20 años ya va del servicio. 14 eran por la dote, pero las esposas no vieron nada de este servicio, por eso se sentían vendidas, y 6 años ahora del servicio hizo que Jacob tuviera todas estas cosas: ovejas, siervos, camellos, etc. En el versículo 16, sus esposas, ambas mujeres de fe, dice: haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Y qué es lo que hizo Raquel? Dice en el versículo 19 que Raquel hurta los ídolos de su padre. Esta palabra ídolos, si ustedes van a la nota de pie de página, ha sido traducida al español de una palabra hebrea que significa los terafines. Y se cree que estos terafines tenían no solamente algo que ver con dioses domésticos o con adivinación o se puede decir con videncia, ¿no? Sino que tenía también que ver con los derechos de herencia. Y es muy probable que Raquel haya dicho: bueno, nuestro padre nos ha vendido, no nos ha dado nada de nuestras dotes, ni a mi hermana ni a mí, así que yo voy a llevarme este terafín, porque este terafín hace que Jacob más adelante pueda venir y reclamar la herencia que nos corresponde. Es decir, ella estaba pensando en el futuro
que le correspondía a ello por derecho. Y esto les ayuda a entender porque luego sale Jacob con su familia, ¿no? Huyen sin avisar a Labán. Entonces, ¿qué es lo que hace? Labán comienza a seguir. Le sigue, pero el Señor le dice en el versículo 24, guárdate de hablar a Jacob descomedidamente, es decir, cuidado de andar amenazando a Jacob. El Señor le está advirtiendo a Labán, ten cuidado. Y una vez que ya los encuentran, dice que primero le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿No? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué has traído a mis hijas? ¿No? Luego le dice en el versículo 27, ¿por qué no dejaste que yo te despidiera, ¿no? Con una gran fiesta, etcétera? No me has dejado despedirme de mis hijas, de mis nietos, de bendecirlos. Pero luego viene la verdadera razón. En el versículo 30 le dice, ¿por qué hurtaste mis dioses? ¿Por qué hurtaste el terafín? Y si relacionamos el terafín con el derecho de herencia, podemos ver que Labán no estaba tanto preocupado como creen por sus nietos o por sus hijas de que ya no los va a ver, sino por las riquezas que él tenía. Él no quería que Jacob tuviera este terafín porque él podría regresar y reclamar todo lo que le pertenecía por derecho a sus hijas, porque él no les había dado la dote. Y Jacob le responde, yo tuve miedo que quizás tú me quitarías a mis hijas y por eso huí. Y dice en el versículo 32, y aquí a la que tú encuentres ese terafín, que no viva. Porque Jacob sabía lo importante que era ese terafín. Entonces dice que ya sabemos la historia, que Labán comienza a buscar por todos los lugares, pero Raquel lo guarda, ¿no? Debajo donde ella estaba sentada, entre el camello y ella. Y cuando Labán se encuentra y sus siervos se encuentran buscando, ella le dice a su padre que está en sus días de menstruación. Y recuerden que para esta cultura cananea tocar a una mujer en menstruación era algo impuro. Entonces, yo no creo que tanto haya sido el respeto por su hija que le dijo, bueno, no te muevas, sino también su tradición, su superstición que tenían ellos. Esa es la razón por la que no mueven a Raquel y nunca encuentran este terafín. Sin embargo, no crean que Labán se quedó allí. Labán era un hombre avaro. ¿Y qué es lo que él hace? Él dice a Jacob, vamos a hacer un convenio. Un convenio en donde tú y yo vamos a respetar nuestras cosas. Tú no vas a reclamar lo que me pertenece. Y yo voy a respetar todo lo que tú tienes. ¿Ustedes creen, hermanos y hermanas, que Labán estaba haciendo un convenio por amor a sus hijas? ¿O estaban haciendo un convenio porque quería tener paz con Jacob? No creo. Si uno lee cuidadosamente, lo más probable es que Labán estaba protegiendo sus intereses. Lo que quería era evitar que Jacob regresara con el terafín y reclamara la herencia que le correspondía a él. Entonces Labán dice, bueno, si Jacob lo tiene y lo ha escondido bien, lo que yo voy a hacer es hacer un convenio con él. Y lo hacen. Si ustedes lo dicen en el versículo 52, dice, yo no pasaré contra ti, ni tú tampoco contra mí. Vean qué tan codicioso era este hombre Labán. Podemos conocer quizás a personas así en la actualidad, pero a él le importaban no tanto sus relaciones familiares, y ya lo hemos visto. Y sus hijas lo notaron, porque se sentían vendidas. A él le importaba más la riqueza, el materialismo. Le importaba más las cosas temporales. Y Jacob acepta, porque a Jacob no le importaba estas cosas. Él sabía que el Señor le iba a hacer prosperar a él por sus propios medios, y no necesitaba de los terafines, ni tampoco lo sabía que Raquel los tenía escondidos. Así que así termina este capítulo 31, enseñándonos a nosotros, a los jóvenes, a ustedes hermanos y hermanas, que a veces el mundo es injusto, a veces hay personas que nos tratan injustamente y nosotros podemos vernos ser tentados a actuar así como ellos, ¿no? Ah, él es mentiroso, yo también voy a mentir. Él me engañó, yo le voy a engañar. Él me habló mal, yo también le voy a hablar mal. No nos rebajemos al nivel de estas personas que viven fuera de las normas del Evangelio, sino actuemos como Jacob. A pesar de que su suegro le trató muchas veces, le engañó, le mintió, y era una persona que solamente buscaba sus intereses, porque dice que le cambió el salario 10 veces, ¿no? Así dijo Jacob. Aún así Jacob se mantuvo íntegro y no se rebajó a ser como él. Tampoco nosotros debemos rebajar nuestras normas, a pesar de que las personas que nos rodean, en nuestra escuela, en los lugares de trabajo o en el ambiente en donde generalmente estamos. Ahora sí vamos a pasar a Génesis 32 y vamos a avanzar rápidamente para que el tiempo no nos gane. Y dice que en el versículo 1 comienza con algo muy importante. Nuevamente dice que se topa con ángeles, según esta escritura. Ya Jacob sabía algo, había visto la escalera, vio que la administración de ángeles es algo real, que los ángeles van y vienen de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y aquí el Señor le envía ángeles a Jacob. Jacob tuvo muchas experiencias hermosas con los ángeles, con mensajeros celestiales. Y dice que después ya cuando ellos ya están dirigiéndose, ¿no? Ya se separó de Labán ya se despidió de sus hijas, de sus nietos, ya les bendijo. Ahora ya están de camino a Canaán, a la tierra de sus padres. Su padre vivía específicamente en la tierra de Hebrón. Entonces,
Él se va de camino, pero a él le preocupaba algo. ¿Cómo estará Esaú? ¿Aún me guardará rencor? Así que le envía mensajeros, ¿no? Y es interesante porque a sus mensajeros le dice, dile a Labán que yo ya tengo, le dicen en el versículo 4 y 5, tengo vacas, ovejas. ¿Por qué le dice que le diga eso a Esaú? Porque lo que quería Jacob, y era una persona muy inteligente y muy íntegra también, obediente al Señor, él quería hacerle ver a Esaú que él tenía cosas materiales y que él no necesitaba más. Recuerden que de repente Esaú puede haber dicho, ya viene Jacob, ¿no? Quien tiene el derecho de la primogenitura y ya viene a reclamar todo lo que yo tengo para él. Pero Jacob le dice, no, yo ya tengo todo, ¿no? No vengo a buscar posesiones porque yo tengo mis bienes. Eso fue algo muy inteligente por parte de Jacob. Y luego vienen los mensajeros, ¿no? Ya fueron con Esaú, ya le dijeron eso. Y regresan los mensajeros y le dice a Jacob, ya viene tu hermano a recibirte con 400 hombres. Imagínense, Jacob, la última vez que vio a su hermano fue hace 20 años atrás. Y su hermano Esaú quería matarlo, ¿no? Porque había usurpado, ¿no? Suplantado su lugar. Así que dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y dividió en dos campamentos la gente que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos. ¿Por qué hace esto? Porque dijo, bueno, si Esaú viene a atacarme, voy a dividir mi campamento en dos, y si ataca el campamento 1, el 2 puede huir, ¿no? Para que así todo mi campamento no muera. Y en el versículo 9 me encanta porque aquí tenemos una oración de Jacob. Y van a ver cómo es que la oración de Jacob está combinada no solamente con orar, sino que también vamos a ver que él va a hacer las cosas. Él va a obrar, va a ejercer. Dice en el versículo 9 en esta hermosa oración, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. En el versículo 11 dice, líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí de las madres con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob oró al Señor y dijo, yo tengo fe en tu promesa. Tú me prometiste protección, tú me prometiste de que iba a tener una descendencia innumerable como las estrellas del cielo. Ahora deseo que me des esa bendición. La necesito. ¿Y qué es lo que hace luego Jacob? Él envía presentes a Esaú. Le envía a través de un siervo presentes, luego envía a otro siervo, le manda más presentes y así sucesivamente. Eso fue algo muy inteligente, porque lo que quería demostrar Esaú era no solamente el respeto, ¿no? Sino también demostrarle que él tenía todo lo que él había dicho. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los regalos que le llevan sus siervos, por ejemplo, dice que allí había camellas paridas, ¿no? Un animal muy caro en ese entonces, ¿no? Y muy vital en esta cultura en que ellos viven. Entonces le está demostrando que él tiene las cosas y también quiere demostrarle que él es su siervo, su hermano Jacob. Porque el hermano mayor, en esta cultura siempre, el hermano menor guardaba respeto al hermano mayor. Entonces vemos que aquí la oración de Jacob va acompañado de actos, ¿no? Él no dijo, voy a orar nada más y ya no voy a hacer nada, no voy a esperar que el Señor conteste mi oración. No, fue acompañado con un esfuerzo continuo. Así también debe ser en nuestras vidas. A veces nosotros no debemos esperar que nuestras pruebas solamente se quiten porque oramos al Señor, sino que tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que demostrar a Dios nuestra fe a través de nuestras obras. Y eso es lo que hizo Jacob. No solamente oró, sino que planeó una forma de hallar gracia ante su hermano, mediante regalos. Y luego, dice que en el versículo 22 había el vado de Jaboc. Recuerden que un vado es como un río, ¿no? Pero un poquito más, no tan profundo. Y dice que Jacob hizo pasar a toda su familia, ¿no? Pasó sus esposas, pasaron sus 11 hijos, con su hija también. Y dice que él se quedó solo. Y es muy probable que en este momento él haya orado nuevamente, porque él necesitaba la bendición del Señor. Necesitaba estar seguro que él lo iba a proteger. Y aquí viene una experiencia que es hermosa, ¿no? Pero también es enigmática, porque no tenemos muchos detalles con respecto a esta experiencia. Y tenemos muchas preguntas, más bien. Voy a leer qué dice. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Qué hermosa experiencia tiene aquí Jacob. No voy a entrarme a
a dar muchas hipótesis con respecto a esta experiencia que tiene aquí, ¿no? Que muchos han relacionado con el templo o con algunas ordenanzas del templo, sino que quiero enfocarme exactamente en el mensaje principal que transmite esta experiencia. Primero, no sabemos quién fue el varón, ¿no? Algunos dicen que es un ángel, otros que, como Joseph Fielding Smith, dicen que fue un mensajero del Señor. Luego dice que vio al Señor cara a cara. Es muy probable que estas experiencias hayan sido continuas, que primero se le haya aparecido un mensajero celestial con Jacob, que Jacob que haya tenido una lucha espiritual probablemente, y que luego haya visto al Señor cara a cara. Recuerden que el término luchar no siempre se refiere a una lucha física. Tenemos a Enos, que en su libro de Enos dice que luchó ante el Señor, ¿no? En este caso por la redención de su alma. Y esta lucha, como sabemos, fue una lucha espiritual en donde él oró durante el día y la noche. Es muy probable que Jacob también haya tenido una lucha así, una lucha espiritual. Pero lo importante de esta lección es que Jacob está buscando una bendición del Señor. Hermanos y hermanas, yo les pregunto, si nos esforzamos por buscar las bendiciones del Señor como Jacob lo necesita. Obviamente Jacob está ahorita en un problema muy grave. Siente que puede morir, su familia puede morir, sus seres queridos pueden morir y él necesita las bendiciones del Señor. Él ora, es muy probable que él haya orado durante toda una noche, haya tenido una lucha espiritual que no sabemos la naturaleza, pero lo importante, su propósito al final era buscar las bendiciones. Entonces Jacob quiere recibir esa bendición, quiere tener una conexión real con el Señor y está aprendiendo a confiar en el Señor. Pero después de esta lucha dice que él recibió la bendición del Señor. Es en este lugar en donde se le dio la misma bendición que se le había dado a su padre Isaac y que se le había dado a su abuelo Abraham. El Señor le había invitado en su antigua visión, cuando él iba de camino a Mesopotamia, le dijo, entra en el convenio. Y ahora de regreso, Jacob está diciendo, yo quiero entrar en el convenio. Yo sé que tú eres el Dios de Israel, el único Dios. Ya lo había dicho a su esposa cuando tomaron esta decisión. Había testificado de Dios, de que él confiaba en el Señor, y ahora lo que él quiere es entrar en el convenio del Señor y recibir sus bendiciones. Yo me pregunto si así anhelamos entrar a los convenios del Señor. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ir los domingos a la iglesia y renovar nuestros convenios a través de la Santa Cena? ¿Quién de nosotros no conoce personas que no están dispuestos a unirse a la iglesia porque no quieren comprometerse? Aquí tenemos a un hombre comprometido. Tenemos a Jacob. Ha pasado 20 años, necesitó 20 años para que él por sí mismo decidiera entrar en el convenio del Señor, porque no es algo automático, pero estos 20 años le ayudaron a él a confiar en el Señor, le ayudaron a él a aprender quién era Jehová del Antiguo Testamento, le ayudaron a saber el poder que él tiene, y ahora lo que él desea con todo su corazón es entrar en esta senda del convenio. Así que, hermanos y hermanas, esa es mi invitación hoy, que entremos voluntariamente al convenio del Señor, que conozcamos al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, el único Dios verdadero. La Escritura es muy clara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no conocemos, por nuestras propias experiencias, como Jacob lo conoció, a Jehová del Antiguo Testamento, él nunca hubiera entrado al convenio del Señor, porque uno no entra automáticamente, tiene que hacerlo voluntariamente. Y esto requiere atravesar por experiencias espirituales como las pasó Jacob. Y después de esta experiencia que tiene Jacob, en donde buscaba una protección de su hermano Esaú, pero ahora ya ha recibido una bendición mayor, porque ha recibido el convenio de Abraham, él ya se encuentra fortalecido. Y en el capítulo 33 vemos que él divide a su familia, primero pone a sus siervas, luego pone a Lea, luego pone a Raquel, para que ellos estén delante. Y dice que luego de eso, cuando ve a su hermano llegar, él se inclina 7 veces, que era una costumbre que representaba respeto, un respeto muy profundo. Y dice en el versículo 4, y es una hermosa escritura, y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Qué hermosa experiencia tuvo aquí Jacob. Este encuentro fue maravilloso, fue emotivo, y podemos aprender aquí que el Señor puede solucionar nuestras discordias familiares. Fue el Señor quien permitió que el corazón de Esaú sanara. No tenemos detalles de qué pasó durante esos 20 años con Isaac, con Rebeca, con Esaú, pero el corazón de su hermano Esaú se enterneció. Y este reencuentro fue un reencuentro hermoso. Jacob le ofrece todos estos presentes. Esaú dice, no, no los necesito, yo también tengo mis cosas, pero ante la insistencia de su hermano Jacob, él las acepta. Luego Jacob le dice que él continúe, porque él tiene niños pequeños, tiene ovejas que cuidar, y el camino hacia Hebrón quizás va a ser más lento de lo esperado. Esaú le ofrece personas para que le escolten, ¿no? O para que le cuiden, pero Jacob le dice, no necesito, ¿no? No era necesario.
Así que vemos que después de 20 años, el Señor le reencontró a estos hermanos y ahora ellos se encuentran en buenos términos. Hermanos y hermanas, no dejemos que la discordia esté en nuestros hogares. No dejemos que el espíritu de contención esté en nuestros hogares. Busquemos la reconciliación con nuestros hermanos. A veces podemos tener discordia no solamente en el mundo, no solamente en nuestros lugares a los que frecuentamos, sino también en la iglesia. A veces decimos cosas o escuchamos cosas que no deberíamos haber dicho, o a veces alguien puede habernos ofendido. Reconciliémonos con esas personas, al igual como Jacob se reconcilió con Esaú. Hay un hermoso poder en la reconciliación. De hecho, la palabra expiación es reconciliarnos con Dios. Tampoco no nos olvidemos de eso, reconciliarnos con el Señor. Si hemos cometido algo que tengamos que arrepentirnos, hagámoslo ahora. Oremos al Señor, luchemos espiritualmente como Jacob lo hizo y busquemos la bendición del perdón en nuestras vidas. No dejemos que la herida de la amargura llene nuestra alma y nos dañe espiritualmente, sino dejemos que el amor puro de Cristo nos motive a perdonar y a reconciliar a nuestros hermanos y hermanas. Así que después de esta experiencia, Jacob llegó, dice en el versículo 18, sano y salvo a la ciudad de Siquem, que es la ciudad en donde él va a estar, y vamos a ver en la siguiente clase lo que sucede en esta ciudad. Y dice que allí erigió un altar, y lo llamó, según el versículo 20, Elohe Israel, que significa Él es el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Pasaron 20 años para que él se diera cuenta que hay muchos dioses en el mundo cananeo, pero Jehová es el único Dios para él, y el único Dios todopoderoso, a quien él ama y con quien ha hecho convenio. Así que, hermanos y hermanas, para terminar, quisiera dejarlos con un video del presidente Nelson para recordar ese hermoso mensaje de hacer que Dios prevalezca en nuestras vidas, que al igual como Israel es el nombre que se le dio a Jacob, también nosotros seamos parte del pueblo Israel y dejemos que Dios prevalezca en nuestras vidas, que cada uno tenga nuestra lucha espiritual en busca de las bendiciones del Señor, que cada uno de nosotros anhele subir en esa escalera y desee entrar algún día a la presencia de Dios. Recuerden que el propósito de los convenios que hacemos en la iglesia, en los templos, tienen como propósito algún día entrar a la presencia de Dios, llegar arriba de la escalera, no abajo, sino subir hacia arriba y ver a Dios cara a cara. Hermanos y hermanas, esta sería toda la clase de este bloque del día de hoy. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, por favor, escriban en la caja de comentarios. Les manda saludos toda mi familia, mis hijos, mi esposa. Así que les esperamos en la siguiente clase. Nos vemos. Bye bye. Imaginen mi dicha cuando recientemente obtuve una nueva perspectiva. Uno de los significados hebraicos de la palabra Israel es que Dios prevalezca. Por lo tanto, el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Teniendo presente la definición hebraica de Israel, el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que permiten que Dios sea la influencia más importante en sus vidas. Por siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional, del templo y de historia familiar, y también a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien de este o del otro lado del velo a hacer y guardar con sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. La red del Evangelio para recoger a Israel es amplia. Hay lugar para cada persona que acoja plenamente el Evangelio de Jesucristo. Se necesita tanto valor como fe para dejar que Dios prevalezca. Se requiere un esfuerzo espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un impulso constante y diario para desarrollar hábitos personales para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y buscar y responder a la revelación personal. Durante estos tiempos peligrosos,
de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas, aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel.